Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Acá nuevamente grabando un audio sobre geometría que estamos trabajando. Estamos viendo diferentes figuras geométricas, sus características y propiedades, ¿sí? Al principio de la tarea de esta semana les dejo un trabajito que es para mirar. La número uno, sí, dice Lady, mirad atentamente todas las fotos y videos que yo mando, porque varios de ustedes me han contestado que no ven los videos antes de resolver las consignas, y eso genera un problema que después es que está mal porque no se entiende, no se interpreta o no saben qué hacer porque el soporte conceptual que tienen que tener no lo tienen porque es un tema nuevo. Entonces les aconsejo que miren las cuestiones que les mando. Bueno, muy bien. Acá tienen las alturas de los triángulos. ¿Sí? Los triángulos, aparte de los lados, los ángulos internos, ángulos externos, la suma de sus ángulos interiores, que suman 180, tienen otra cosa que son las alturas, ¿sí? Las alturas de los triángulos es una línea perpendicular, o sea que va a 90 grados desde un lado hasta el vértice opuesto. Son tres alturas, acá sucede lo mismo y acá sucede lo mismo. Esta es la perpendicular hasta el vértice A desde el lado B, y esta es la perpendicular, ¿sí?, hasta el vértice T en F. ¿Sí? Son tres alturas. Las alturas se cruzan en un punto a veces y a veces no. Cuando se cruzan en un punto se llama ortocentro. ¿Sí? Ahí hay la definición de lo que son las alturas, y esto lo vamos a necesitar más adelante. Ahí les explica cómo hacerlo con una escuadra. Saben que la escuadra tiene un ángulo de 90 grados, entonces forma una perpendicular. Entonces si yo apoyo la escuadra en un lado, busco la perpendicular a este vértice opuesto, y esta sería una sola de las alturas, la altura de este lado del triángulo. Bueno, ahí les pongo un videito que explica un señor esto que les estoy explicando. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, tienen un trabajito de allá. Este es facilísimo. Les puse un triángulo que tiene dos ángulos iguales, por lo tanto tiene dos lados iguales, es isósceles. Quisiera saber cuánto vale el tercer ángulo, el ángulo de vértice B, ¿no? Este ángulo se lee, es el ángulo ABC. Es muy fácil porque entre los tres tienen que sumar 180. Tienen que contestar eso solito. Después me meto con los polígonos. Saben que los polígonos son todas figuras geométricas que ustedes conocen. Hay polígonos regulares y polígonos irregulares. Ahí definen, ¿sí? Tienen diferentes características, ¿sí? Por ejemplo, los triángulos. Acá no hay ningún triángulo regular que sea polígono regular. ¿Cuál es el triángulo que es polígono regular? Y bueno, el equilátero, ¿no? El equilátero es el polígono regular de los triángulos. ¿Por qué? Porque tiene todos sus lados y todos sus ángulos interiores de la misma medida. Por ejemplo, acá están los cuadriláteros, ¿sí? El cuadrado es un cuadrilátero. A la vez también es un rectángulo. Por eso todo cuadrado es rectángulo, pero no todo rectángulo es cuadrado, ¿sí? Porque el cuadrado tiene todos sus lados de la misma medida y todos sus ángulos interiores de la misma medida. Siempre todos miden 90, por eso se llama rectángulo, de ángulo recto, ¿sí? Pero acá hay otros cuadriláteros irregulares. Algunos se confunden que este es regular porque lo ven con una forma bastante armoniosa, y no, porque fíjense que estos dos angulitos son obtusos y estos son agudos, entonces quiere decir que todos sus ángulos internos no son iguales. Ahí vemos un pentágono, ¿sí? Un pentágono regular, un pentágono irregular, un hexágono regular, un hexágono irregular, un heptágono regular, ¿sí? Heptágono de 7, estas son la cantidad de los lados, y un octógono regular y un octógono irregular. Ahí tienen un videito para ver donde se explica esto con más detenimiento, ¿sí? Lo que son los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Dos videitos, los tienen que ver, es obligatorio, es muy importante que tengan el sostén teórico de lo que estamos hablando. Bueno, y a partir de lo que acabo de explicar, tienen un pequeño ejercicio, ¿sí? Dice cuál de estas figuras son regulares e irregulares. Entonces tienen que colocar con una letra abajo, al final de todo, ponen 2. A ver, ¿es 2? Sí. Ponen 2 y ponen A, ¿es regular o irregular? Bueno, en este caso es irregular, ¿no? Se ve a simple vista que tiene dos ángulos agudos y un obtuso.
Entonces ponen A irregular, B cuadrado, lo dije recién, ¿qué es? Ponen ta. Seguimos con el 3. ¿Sí? Dentro de los polígonos están los cuadriláteros. ¿Cuáles son los cuadriláteros? Los que tienen 4 lados. Veamos propiedades de los lados y ángulos en los paralelogramos. Porque hay cuadriláteros que son paralelogramos. Por ejemplo, el cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene dos pares de lados paralelos. Estos dos lados son paralelos, estos dos lados son paralelos. ¿Sí? A eso se llama un paralelogramo. ¿Qué otro paralelogramo conocen? Bueno, rectángulo que no es cuadrado. ¿Sí? ¿El trapecio es paralelogramo? No. Hay dos lados que son paralelos, pero estos dos no son paralelos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las líneas paralelas son las que mantienen siempre la misma distancia entre sí? Dice, para tener en cuenta, los cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos reciben el nombre de paralelogramos. Los rectángulos, los rombos y los cuadrados son paralelogramos particulares porque cumplen con esta propiedad, aunque también con otras. Por ejemplo, los rectángulos tienen sus 4 ángulos rectos, los rombos tienen sus 4 lados iguales y los cuadrados tienen sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos rectos. Acá hay una explicación de cómo funciona, qué propiedades tienen en los paralelogramos los ángulos. Entonces, voy a leer un poco. Dice, para tener en cuenta. La siguiente es una demostración. Demuestra posible de que los ángulos opuestos en cualquier paralelogramo son iguales. Si se trazan dos líneas rectas paralelas a los lados de un paralelogramo que pasan por un punto medio, se forman 4 paralelogramos iguales. Entonces el ejercicio que les propone es, bueno, yo tengo un paralelogramo grande, que es este. Si yo trazo dos perpendiculares, ¿sí? Se quedan formados 4 paralelogramos iguales. ¿Sí? Dice, A es igual a B. A igual a E. Entonces A es igual a E. ¿Se ve? Porque es el mismo ángulo en los dos paralelogramos. Y los dos paralelogramos son iguales. ¿Sí? Como este y este son iguales. ¿Sí? El valor de este ángulo y el valor de este ángulo, ¿sí? Son iguales. Voy a agarrar una lapicera para que ustedes lo vean mejor. E más L es igual a 180, ¿sí? ¿Lo ven? E y L, entre los dos, entre este ángulo y este, suman 180. Y C y L es igual a 180. C y L es igual a 180. Entre este más este, también es igual a 180. Este es un ángulo de 180. ¿Sí? Entonces E más L es igual a C más L. Luego E es igual a C. Entonces lo que les quiere decir es que como este más este suman 180 y como este más este suman 180, este número es el mismo para esta suma y para esta suma. Por lo tanto, estos dos números son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que los opuestos por un vértice son iguales, ¿sí? El vértice es este, los ángulos opuestos por el vértice, en este caso es el E y el C. En definitiva, como A es igual a E y E es igual a C, entonces A y C son iguales. Y como C y G, por ser el mismo ángulo de dos paralelogramos iguales, entonces A es igual a G. A es igual a G. ¿Sí? Porque estos dos son iguales. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, este y este son iguales. Tienen la misma medida. Cuando ellos son iguales, tienen la misma amplitud, se dicen los ángulos. El mismo razonamiento se podría hacer para demostrar la igualdad entre los otros ángulos opuestos. O sea, que los ángulos opuestos en cualquier paralelogramo son iguales. A ver, este y este son iguales. Este y este son iguales. Son ángulos opuestos. Y estos son opuestos por el vértice. ¿Sí? Muy bien. Entre este y este suman 180. Entre este y este, que son consecutivos, suman 180. ¿Sí? Y esto es importante acordarse, ¿sí? En todos los cuadriláteros la suma de los ángulos interiores es 360 porque cualquier cuadrilátero se puede dividir en dos triángulos a partir del trazado de una de sus diagonales y la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, ¿sí? Entonces lo que dicen es, estos 4 suman 360 grados porque si yo trazo una diagonal me forman dos triángulos y cada triángulo suman 180. ¿Sí? Y vamos a ver los últimos dos ejercicios. A partir de esto que expliqué, tienen que hallar el valor de los ángulos que se les pide. Sabiendo esto, se sabe que ABCD es un cuadrilátero y que BKC, a ver, vamos de vuelta. ABCD
D es un cuadrado, ¿sí? Es una afirmación, por lo tanto tiene sus ángulos de 90 grados. Y que BKC es un triángulo isósceles rectángulo en B. Es un triángulo isósceles rectángulo BKC es un ángulo rectángulo isósceles. Este lado y este lado son iguales. Decir si es cierto que el cuadrilátero BKCD es un paralelogramo. O sea, si esto es paralelogramo. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos de sus paralelos paralelos. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo y todo este tienen que ser iguales. Y este también, por ser opuestos, tienen que ser iguales. Entre este y este tienen que sumar 180. Entre este y este tienen que sumar 180 por ser consecutivos. ¿Sí? Ustedes nada más díganme y argumenten como pueden y después lo vamos hablando en el Zoom. Acá tienen otra situación problemática, esta sería la B. Dice, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. A, B, C, D es paralelogramo. Eso es una afirmación. Cuando dice es paralelogramo, bueno, se está diciendo que tiene 4 lados, 2 lados paralelos, que sus ángulos opuestos son iguales, que los consecutivos suman 180. ¿Sí? Entonces, bueno, le sigue dando información. Se sabe que EB es igual a BF. EB es igual a BF. O sea que este triángulo que se forma acá es un triángulo que si tiene este lado y este lado igual. ¿Y qué va a pasar con este ángulo y con este ángulo? ¿Y qué va a pasar entre los tres? ¿Sí? Bien, averiguás sin usar el transportador la medida del ángulo AEF. El ángulo AEF. Este ángulo me tienen que decir cuánto valen. Ojo, recuerden que entre estos suman 180, ¿no? Entonces si ustedes averiguan después por una diferencia pueden hallar cuánto vale esto. Bueno, espero que tengan suerte con la tarea. Vayan preparando preguntitas para el Zoom del martes. Y nada, les deseo mucha suerte y me pueden hacer consultas. Recuerden que anótense preguntitas, intenten hacerlo. El martes lo charlamos en el Zoom. Después esperan un poquitito y ahí entregan a ver si la tarea está hecha correctamente, si ustedes pudieron asimilar muchas cositas que estoy poniendo en juego. Bueno, suerte.